La escuela secundaria número 2, el viernes pasado, tuvimos el acto de cierre de ciclo, donde es costumbre de nuestra escuela invitar a participar a promociones de egresados de años anteriores. En realidad, los que cumplen 25 años de egresados y los que cumplen 50 años de egresados. En la promoción de 1973 hubo una alumna que no tuvo la posibilidad de elegir de si asistir o no asistir a nuestro acto. No tuvo la oportunidad de elegir de ir nuevamente a su escuela o no ir. Esa alumna era Ayu María Concepción. Y para nosotros, como escuela, enseñar los valores democráticos es esencial, es primordial. El poder elegir es uno de ellos. Que nuestros alumnos hayan elegido esta temática para trabajar en el programa Jóvenes sin Memoria realmente nos enorgullece. Y en esto también cabe destacar el rol de su profesor, de Fernando Dimas, que los orientó y los encaminó a trabajar esta temática, que no todos se han animado a trabajarla y a hablarla en nuestra localidad. Jóvenes sin Memoria es un programa de provincia que tiene más de 20 años que se está desarrollando. Nuestra escuela participa habitualmente de este programa. El año pasado empezamos un proyecto que se llama Pueblo Tranquilo, donde trabajamos los femicidios a nivel local. Este año, bajo el mismo título, el grupo de sexto decidió trabajar sobre en el marco de los 40 años de democracia, la última dictadura militar y los casos de desaparecidos a nivel local, focalizado en la familia Ayu. Como estamos convencidos que los pueblos que desconocen su historia corren un serio peligro de volver a cometer los mismos errores, es nuestro deber y nuestro compromiso enseñar los valores democráticos a estas generaciones que han tenido la suerte de nacer en democracia. Que si bien no es un sistema perfecto, tiene sus falencias, pero sin embargo, hasta el día de hoy es el sistema de gobierno más perfecto que conocemos. Es por eso el deber de la escuela pública defenderlos. Muchísimas gracias. A continuación voy a leerles unas palabras del profesor Ramón Ayu, que hoy no pudo acompañarnos. A las y los presentes. Si bien por motivos personales no puedo acompañarlos en esta tarde, deseo agradecer al profesor Fernando Dimas por guiar a sus estudiantes en este trabajo y felicitar y manifestar mi orgullo por este equipo de jóvenes que, nacidos y criados en plena democracia, allá 40 años de su recuperación, entendieron que las políticas de memoria, verdad y justicia no son responsabilidad exclusiva de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. Como generación, toman este legado para que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni los hijos y nietos de las futuras generaciones deban sufrir nuevamente lo que a mi generación, la de mis viejos y mis abuelos, sufrieron. Nuevamente, mis más sinceras felicitaciones, chicos, por asumir en este trabajo
este compromiso tan importante para todas las generaciones de nuestra sociedad, para que estos secretos a voces no sean velados ni olvidados, y que sean recordados siempre, para poder seguir conviviendo en democracia, perfectible por supuesto, que con mayor solidaridad y cooperación seguramente será posible mejorar cada vez más. Ramón Ayub. Bueno, y ahora nos dirigirá unas palabras la inspectora de arte, que omití también mencionar que parte de este trabajo fue en articulación con la reciente creada Escuela de Arte del Distrito de Coronel Dorrego, la número 1, que se creó este año. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Primero, mis felicitaciones por el trabajo a la Escuela Secundaria 2, al equipo que acompaña siempre, al docente que toma la propuesta, a los alumnos y alumnas. Este año, sumo a lo que decía Mercedes, fue un año en donde los 40 años de democracia fue un eje transversal, se trabajó en todas las escuelas, en todos los niveles, y en esta presentación en particular, como decía Mercedes, en los trabajos que hicieron los chicos, vamos a poder apreciar diferentes expresiones y representaciones que tienen que ver con lo artístico. Y aquí pongo en valor la expresión de nuestros jóvenes para que estemos atentos y a qué es aquello que ellos tienen para mostrarnos o para contarnos. Que a veces son un poco tímidos, porque es propio de la edad. Pero ahí estamos, el equipo docente, el equipo directivo, acompañando y sacando a la luz eso que tienen para mostrar desde otro lenguaje que por allí no es el verbal o el que estamos acostumbrados a comunicarnos. Desde la música, la literatura, pintura o cualquier otro medio que lo amerite. También quiero hacer mención, como dijo Mercedes, que en esta ocasión hubo un trabajo articulado con la Escuela de Educación Artística, que fue creada muy recientemente, pero que a su vez esa articulación se dio con un taller, que es el taller de medios audiovisuales, a cargo del profesor Fabio Macioli, que hace muy poquito, son 2 o 3 meses que tiene de creación, y lograron trabajar articuladamente con el profesor, entre profesores, con los alumnos y alumnas, para lograr el proyecto final, que es el video que van a ver luego. Así que bueno, comunicar a los alumnos que tienen un espacio donde sentirse parte, que es la Escuela Artística, siendo matrícula de la institución o no siéndola, como siempre lo planteamos. Hay un lugar en donde pueden ir a ensayar, a escribir, a trabajar, a lo que sea, y que sepan que es de ellos, de todos los alumnos y alumnas del distrito. Así que bueno, muchas gracias por esta propuesta. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Ya han dicho mucho Mercedes y Victoria de qué se trata esto, 40 años de democracia, que si bien es una fecha para celebrar en un país con tanta inestabilidad política, 40 años, 20 años nada y 40 tampoco. Y también es una fecha para rememorar, reflexionar y recordar. Como siempre, recordar nuestra historia. Y qué mejor que sean nuestros chicos adolescentes, que son, como dicen en Neuquén, NIC, en este caso, nacidos y criados en democracia, hijos de la democracia, hijos también de la escuela pública, que también es para resaltar. Así que no voy a ser extenso, simplemente contarles cómo surge esto. Hemos participado en Jóvenes y Memoria, cuando hago la invitación a los chicos, empezaron con ideas, pasó una alumna por el escritorio y literalmente me tiró un papelito arriba de la mesa, lo abro y eran unos versos. Digo, ¿cuándo hiciste esto? Mientras usted hablaba, profe, también estoy haciendo un cuento, adelante. Otro alumno, profe, y el deporte, el Mundial 78, la dictadura, su club, por mi club, que le robaron la cancha, y el adversario también.
metele para adelante, con perdón de la expresión. Así surgió. Profe, y la música, los cantantes, adelante, y empezaron a escribir. Y alguien preguntó, profe, ¿qué es esa placa azul que hay en Calle Costa? ¿Qué nos puede contar? Les conté un poco la historia de la familia Yu, se interesaron, bueno, acá hay que investigar un poco más. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer esta investigación final, como le decimos. Hablamos con Ramón, por supuesto, para pedirle su autorización, totalmente predispuesto, se acercó, habló con nosotros, nos contó su experiencia, nos dijo algo que los chicos dijeron en Chaparral, que algo que nos llegó. No es mi historia, es la historia del pueblo, dijo Ramón. Así que, bueno, acá estamos con esto. Vuelvo a repetir, literatura de la mano de Julay Mena, deporte y dictadura en manos en la voz, perdón, de Brian Colamarino, en estos momentos de incertidumbre con respecto a los clubes son de los socios, y también habla de eso Brian. Nayara Ponce, hablando algo de la música, y luego, junto a ellos tres, Luana Baldessari, Joaquín Molina, Agostina Madera, Angelina Millán, que lamentablemente no nos pudo acompañar, y me estoy olvidando de alguna, perdón, ¿de qué me estoy olvidando? Agostina Madera y Ana Luz Rupe, perdón, serán los nervios. No voy a hacer presentaciones, en esa orden van a venir, va a cantar Joaquín una canción, después la escuela de artística va a presentar sobre esa canción el video 8 que hicieron, y vamos a invitar al finalizar el acto a Eugenia de Dios, la inspectora digital, que nos dirija unas palabras. Gracias a todos por venir. Julay, tu turno. Buenas noches a todos y bueno, volvamos a esa época, por allá por 1976, donde las señoras se juntaban a hablar de sus nietos, los muchachos salían a trabajar para ayudar en casa y los más chicos se juntaban a jugar inocentemente. Pero todo cambió de un segundo a otro. Todo el sol que pegaba a la piel, dejando en el cuerpo una temperatura placentera, se fundió entre las nubes. El día soleado pasó a ser nublado, las risas de los niños callaron y las señoras se enmudecieron. Todo se convirtió en caos y sangre, revoluciones y desaparición, muerte y miedo, mucho miedo. Paola era una niña de 10 años, nacida en Villa dentro de la provincia de Buenos Aires. Fue hija de una mujer joven y ama de casa que la llenaba de amor, y un hombre trabajador que mantenía a la pequeña familia rodeada de felicidad. Pero todo eso se borró en segundos en los que la sonrisa de la niña desaparecería para no volver durante un largo tiempo. A sus ojos, hombres grandes y malos entraban a su casa por la fuerza. Había gritos, sonidos de armas, amenazas y desesperación. Su madre lloraba, pidiéndole que corriera a esconderse, mientras su padre caía inconsciente por el golpe de un pulacazo en la cabeza, tras intentar que su madre e hijo huyeran. Pero solo la más pequeña lo logró. Corrió a velocidades que jamás creyó alcanzar y saltó por la ventana de la pieza. Se rascó la rodilla contra la vereda cuando cayó al suelo, pero en ese momento ni la sintió. Siguió corriendo como si su vida dependiera de aquello, que sí lo hacía. Pero toda esperanza se fue cuando sintió dejar el suelo, y agarrado al cuello de la espalda de su camisa, un militar la miraba divertido. Debajo de todo ese equipamiento se escuchaba una risa cruel y el hombre dejó al descubierto sus ojos bien abiertos, para poder proteger a su pequeña presa. Pero de un segundo a otro, su cara cambió una más apenada, podría decirse. Tomó a la niña de una mejor manera, cargándola a sus brazos. Ella seguía sin entender nada, pero se dejó llevar, viendo que no había ningún tipo de agresividad en los movimientos del hombre. Al parecer el soldado, conocedor del barrio de la niña, la cargó hasta la casa de Doña Rosa, una vecina agradable, aunque muy despistada. Cuidaba de la niña cuando su padre no podía. Cuando el hombre llegó hasta la puerta, soltó a la niña y esta entró desesperada. Cuando su pobre vista, llena de lágrimas, logró enfocar a la mujer, se fue a refugiar entre sus brazos. La señora solo tuvo que escuchar un disparo en la casa de al lado para comprender lo que sucedía. Apenada, acudió a la niña en busca de calmarla.
Ya pasó, mi pequeño. Rosa está aquí para ti, decía mientras acariciaba el cabello largo de la niña. Cuando la más pequeña logró calmarse, se dio cuenta de que solo se había escuchado un disparo. Entonces había una posibilidad de que uno de sus padres siguiese vivo. A través de la ventana, casi completamente tapada por maderas mal colocadas, logró ver cómo se llevaban a su madre. Esta tenía los ojos rojos e hinchados de llorar, y sus manos temblaban. La niña vio cómo subían a su madre a un camión militar junto a otros vecinos, algunos conocidos, a otros jamás los había visto. Se escabulló el silencio de la señora Rosa, quien dormía como si no estuviese bajo una dictadura en ese momento. Si había un juego que siempre le había gustado a Paola, era las escondidas. Y en ese momento agradecía saber jugar también, porque ni un solo alma había logrado verla esconderse debajo del camión. Niña corajuda, dirá, pero ni bien el vehículo se puso en movimiento, esta se metió a la doblera y se quedó ahí estática. Así viajó alrededor de 20 minutos, incómoda y con miedo, pues era una niña, y su pequeña aventura atentaba contra su vida cada segundo. Pero respiró, intentando controlarse, y el camión empezó a bajar la velocidad y entró en una escuela ahora bien conocida, la ESMA, Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Los soldados que habían estado viajando entre chistes crueles sobre las víctimas que llevaban atrás, fumando cigarrillos baratos y pasando baches para que la gente se asustara por los saltos del vehículo, se bajaron de este, yendo a la parte de atrás, arrastrando y golpeando a las personas que temblaban del miedo, rezándole al judío para que le tuvieran piedad. Entre esas personas estaba la mamá de Paola, quien al verla por un pequeño espacio casi volvió a llorar, pero se contuvo. Su pequeña mente sabía que no era conveniente, así que se tragó el humo de la garganta y esperó hasta que el lugar estuviera vacío para salirse de la hoguera. Siendo una escuela donde se encontraba, se le hizo fácil esconderse entre salones y así estuvo los primeros 2 días, cambiando su escondite entre distintos lugares, robando pequeñas provisiones de comida a los camiones nuevos que llegaban con más víctimas, y sobreviviendo al frío de la noche, sin nada con qué taparse. Pero, ¿qué hacía ahí? ¿Fue a buscar a su madre realmente? ¿Cómo lograría salvarla? Solo era una niña de 10 años que había perdido a sus padres e hizo lo primero que se le vino en mente. Y ahora no había vuelta atrás. Su corazoncito volvió tras su amarga y comenzó a llorar. Un soldado que hacía patrullaje por la zona escuchó el llanto y se adentró en uno de los salones, sorprendiéndose así de ver a la pequeña presa que había conocido en Villorquiza. ¿Cómo había llegado hasta ahí esa pequeña criatura llorona? ¡Oh! ¡Hola, pequeña basurita!, soltó el hombre divertido. Luego su cara cambió repentinamente y habló de manera más suave. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? Se imaginará la confusión de Paola. De segundo a otro, apareció un soldado que, si bien a veces le daba miedo, la mayoría del tiempo era amable, y aunque tenía actitudes muy extrañas que la pequeña niña no podía entender, tales como que los horarios más nocturnos, que andaba de la nada, no era por frío, o también que a veces se ponía a tomar cerveza en botella y fumar cerca de ella, y su personalidad volvía a ser tosca. Su voz a veces se notaba más aguda y otras veces lloraba como un bebé recién nacido. Pero lo importante de este extraño soldado es que cuidó de esa niña en todo momento. La ayudaba a pasar de salón en salón sin que sus compañeros la vean, y a las noches de patrullaje se quedaban pequeños ratos con la niña, cuidándola hasta que ésta se durmiera. Alrededor de una semana después de acostumbrarse a esta rutina, la niña se decidió. Entendió que no salvaría a su madre y que ésta seguramente ya estaría muerta. Su última noche dentro de la escuela se arrodilló, juntó sus manos y rogó a la nada para que su madre ya no supiera y se encontrara con su padre del cielo. El soldado que había estado acompañando y cuidando a la niña se redimió de alguna manera y, arrepentido de sus pecados, prometió por su plata sacar a la criatura de ese centro de atención. Luego de planear de manera no muy concisa cómo salir del lugar, la niña se escabulló, saliendo del salón donde se estaba quedando y caminó silenciosamente por las sombras, mientras el soldado caminaba normalmente por el pasillo, aunque claro, muy nervioso. Cuando estaban por llegar a la zona donde se dejaban los camiones de provisiones, escucharon tarde las risas fuertes de los soldados borrachos que se encontraban sentados en ronda, cada uno encima de cajas con comida y rodeados de botellas. En el aire se sentía el olor nauseabundo de cerveza barata y mucha nicotina peligrosa para los pulmones y el crecimiento de Paola. Estos hombres volvieron a ver y tanto el soldado como la niña quedaron tiesos, muertos del miedo a lo que pudiera pasar a continuación. Martín, ¿sos vos? Venga, hombre, acompáñanos por una cerveza, dijo un hombre de entre 25 y 30 años. Tomó un par de latas del suelo y le aventó una a Martín. Che, ¿ustedes también ven una piba ahí o solo soy yo? Apuntó otro de barba roñosa y un pucho en mano. ¡Ey, yo también la veo!
Martín, una vez está ahí al lado tuyo. Esta vez hablando más alto, este tendría unos 45. Se notaba como poco a poco se iba quedando calvo. ¿Qué piba? Se hizo el desentendido, mirando a todos lados menos a la niña, e intentando sobrellevar la posibilidad y oportunidad de lograr sacar a la niña todos sus pedacitos. ¿Ustedes están todos locos? ¿O cuánto tomaron? Intentó relajarse y se sentó en la ronda abriendo la lata, mientras con una mano en la espalda le señalaba a Paula que saliera del cambio. La menor, haciéndole caso, caminó despacio mirando que los soldados no siguieran sus movimientos y se quedaron con el pensamiento de que fue una alucinación compartida. Y ahí fue, la menor corrió a esconderse en el camión de provisiones y esperó pacientemente, escuchando las conversaciones bizarras de aquellos soldados. ¡Hey Martín! Haz la voz del comandante otra vez, gritaba exageradamente el nombre de la dama, encontrándose él a causa de las protestas heridas. Bueno, pero esta es la última, ¿eh? El mencionado se puso serio y con una voz más grave dijo: firmes, idiotas, ya saben qué hacer con los subversivos, hagan lo que se les cante, pero recuerden que sin pruebas ni testigos, de aquí no sale nadie vivo. Paula empezó a llorar, recordando a su madre en ese momento y preguntándose dónde estaría su cuerpo ahora. Pero una vez más se negó a llorar, ya tendría tiempo cuando salieran de ese maldito infierno. El soldado, que ahora sabemos, su nombre es Martín, fingió tomar cerveza durante una hora más, mientras por el contrario, sus compañeros sí se acababan una lata tras de la otra. Cuando se acabaron las latas, siguieron con las botellas hasta casi perder el conocimiento. Al darse cuenta de esto, decidieron levantar campamento e intentar cumplir con sus rondas de patrullaje, rogando para que el comandante no notara su estado. Martín quiso ir a buscar algo afuera y cuando se aseguró de que ya no quedara ninguno de sus compañeros, buscó a la niña. Encontrando a la pequeña, hecha un bollito muerta del frío, que la halló llegar a la noche. La movió un poco buscando que despertara y al ver que no lo lograría, la cargó intentando esconderlo entre sus prendas, siendo una cartera de abrigo gigante. Buscó un camión medianamente vacío de carga, del cual los demás no notaran su ausencia por el momento. Subió y dejó a la niña en el asiento de al lado, arrancó el vehículo y volvió a retirar recién cuando bajaron a la calle. Tenían pensado volver a Villa 7 kilómetros equivalentes a 15 minutos de un viaje tranquilo. Por fin algo de paz, pensaba el soldado, recordando todo el martirio de estar dentro de la isla. Si bien el hombre había tenido su participación en ciertos crímenes, encontraba aberrante los actos de sus compañeros. Pero ¿qué diría? Eran sus compañeros, demostrar que estaban en desacuerdo de sus acciones, atentaban contra su vida. Al llegar al pequeño pueblo, fue rápidamente a la calle de Doña Rosa. Luego de tocar la puerta, un poco nervioso, la mujer abrió y lo miró sorprendida de también ver a la niña que se había escapado. Dejó entrar al soldado con la niña en brazos y él entró a la casa con confianza, dejando a la pequeña en un salón de la sala. Se sentó al lado y empezó a hablar con la señora sobre todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. Hacemos una pausa y nos adelantamos unos años a 1985, juicio de Videla y demás jefes militares, terminando como culpables a varios de ellos de todos los crímenes cometidos durante la dictadura. La gente que estaba presente durante el juicio, las personas de la calle que escuchaban la radio y quienes miraban la televisión, todas y cada una de las personas que supieron del resultado del juicio saltaron, gritaron y celebraron. Una chica de ahora cabello corto, ahora con 19 años y nacida en Villa salió a la calle, llorando y gritando que por fin era libre. A su lado, un hombre de ahora 34 años la miraba con orgullo, sabiendo de su sufrimiento del cual fue partícipe alguna vez. Y así es el fin, si aún se lo preguntan. Martín el soldado sufría del trastorno disociativo de la identidad, generando dentro de su cabeza más de una personalidad, de las cuales algunas odiaban a Paola y querían matarla o entregarla a sus superiores, mientras que otras la veían como una criatura indefensa a la que querían proteger. Doña Rosa era madre de Martín, quien con mucho dolor en el alma y sabiendo de su trastorno, lo anotó a la milicia para que no lo internaran en un hogar de atención psiquiátrica. Los militares del principio de la historia asesinaron al padre de la niña ya que lo consideraban una amenaza subversiva, mientras que a su madre la arrestaron por mera diversión y sadismo. Para finalizar, me gustaría contar que este cuento se creó con mucho amor y queriendo dar un mensaje. La dictadura militar fue, es y será una fecha muy triste de la que no hay que olvidarse jamás, y de la cual hay que cambiar con mucho amor, respeto y justicia. Este cuento se basó en información a través de investigaciones y de hechos lugares de la vida real, como la ESMA, ahora Espacio de Memoria y Derechos Humanos. Villa Urquiza fue ubicado dentro de la provincia de Buenos Aires, a 7 kilómetros de la ESMA.
el trastorno disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, entre muchas otras cosas. Pero el cuento ya sea de su agrado. Buenas tardes. Espero que esto no sea aburrido porque voy a hablar de historia, pero no es cualquier historia, es la historia del fútbol. Y los propios y ajenos sabemos lo que significa el fútbol en Argentina. En memoria de lo desaparecido durante el golpe de Estado de 1976, procuramos trabajar para lograr que su recuerdo quede ahora y siempre en nuestras memorias. Ya estamos en nuestro segundo año de dictadura, más específicamente en 1978, cuando transcurría en nuestro país el Mundial de Fútbol de la FIFA. Y de esta manera lo narra Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra. En Alemania moría el popular escarabajo de Volkswagen. En Inglaterra nacía el primer bebé de probeta. En Italia se legalizaba el aborto. Sucumbían las primeras víctimas del SIDA, una maldición que todavía no se llamaba así. Las brigadas rojas asesinaban a Aldo Moro. Los Estados Unidos se comprometían a devolver a Panamá el canal usurpado a principios del siglo. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Nicaragua temblaba la dinastía Somoza. En Irán tambaleaba la dinastía del Shah. Los militares de Guatemala ametrallaron una multitud de campesinos en el pueblo de Panzón. Domitila Barrios y otras 4 mujeres de las minas de estaños iniciaron una huelga de hambre contra la dictadura militar en Bolivia. Al rato toda Bolivia estaba en huelga de hambre. La dictadura caía. La dictadura militar en Argentina, en cambio, gozaba de buena salud y para comprobarlo organizaba el 10º Campeonato Mundial de Fútbol. Participaban 10 países europeos, 4 americanos, Irán y Túnez. El Papa de Roma envió su bendición. Al son de la marcha militar, el general Videla condecoró a Havelange en la ceremonia de inauguración, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A unos pasos de allí está en pleno funcionamiento el Auge argentino, el centro de tormenta y exterminio de la Escuela Mecánica de la Armada, y algunos kilómetros más allá, los aviones arrojaban a los prisioneros vivos al fondo del mar. Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de Argentina, celebró el presidente de la FIFA ante las cámaras de televisión. Henry Kissinger, invitado especial, anunció: este país tiene gran futuro a todo nivel, y el capitán de Alemania, Bertie Vogt, quien dio la patada inicial, declaró unos días después: Argentina es un país donde reina el orden, yo no he visto ningún preso político. Los dueños de casa vencieron algunos partidos, pero perdieron ante Italia y empataron con Brasil. Para llegar a la final contra Holanda, debían lograr a Perú bajo una lluvia de goles. Argentina obtuvo con creces el resultado que necesitaba, pero la goleada 6-0 llenó de dudas a mal pensados y a los bien pensados. Los peruanos fueron apedreados al regresar a Lima. La final entre Argentina y Holanda se definió por alargue. Ganaron los argentinos 3-1. A la hora de recibir los trofeos, los jugadores holandeses se negaron a salvar a los jefes de la dictadura argentina. La obra más gloriosa del fútbol argentino. Ese, entre tantos otros, fue uno de los títulos que colocó en su portal la revista El Gráfico, uno de los, si no el más influyente de esa época. Dejaba en claro su idea por ocultar a los ojos del mundo los sucesos que ocurrían en nuestro país. Si bien se entiende que esta es una revista deportiva, llevaba a cabo a la perfección la tarea de desinformar y ocultar con el fútbol la crisis a la cual estaba siendo sometida nuestro país. Si hasta los futbolistas de selecciones mundialmente grandes declaraban maravillas acerca del orden de nuestro país, si hasta el famoso Pato Ubaldo Filiol, arquero del seleccionado argentino de fútbol, fue amenazado con un revólver sobre la mesa para que renueve su contrato con el club River Plate, mientras el gráfico informaba la extensión de dicho contrato como la primicia más importante en ese momento. ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, actualmente Espacio de Memoria y Derechos Humanos. La ESMA está ubicada nada más que 1000 metros del Estadio Monumental, donde se jugaría la final del Mundial del fútbol de FIFA. Cuentan sobrevivientes de esa pesadilla que allí podían escuchar los goles del campeonato mundial mientras ellos vivían en el infierno. La mayoría tiene preferencia por un club o es hincha de alguno, algunos más importantes y otros menos. Vamos a hablar de un clásico justamente, pero esta vez es Huracán y San Lorenzo. Restitución de carnet. Si hablamos de fútbol, seguramente la mayoría de ustedes tienen preferencia o es hincha del club, pero para el hincha a veces hay algo más que solo ser uno más.
Y es ahí cuando aparece el socio. Una persona que además de ser un fanático de su club, tiene un carnet de asociado que le permite ir a la cancha, acceder al predio e incluso ir al museo de la institución. A las personas que abonan para conseguir este derecho se les entrega un carnet que los denomina socios. Durante las ya crónicas dictaduras que se metían en nuestra república, muchos de los socios de diversos clubes de todas las divisiones que abarca el fútbol argentino fueron y aún son desaparecidos. Varios clubes de primera división y tantos otros de divisiones inferiores, así como forman un centro de institución para tratar temas de género y demás, formaron espacios de memoria para familias de hinchas, detenidos o desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Un huracán de carnes. Norberto Moresi, militante de tan solo 17 años, era una de las mayores promesas del Club Bristol, de su barrio Parque de los Patricios. Allí jugaba con su hermano Claudio. Norberto tenía las mejores calificaciones del pueblo, y pese a su gran habilidad con la pelota, decidió cambiar los botines por la militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios y las gambletas por ayuda a sus compatriotas más cercanos. Él había asumido el compromiso de sumergirse en la Villa 21, ayudando así a alfabetizar a los chicos de esa zona. Norberto es detenido junto a su compañero Luis Roberto en la Operación Pinza. Ambos fueron asesinados esa misma noche. El cuerpo de Norberto fue encontrado con 6 balazos en la nuca a muy corta distancia. En 1989 el cuerpo fue entregado a su padre. Norberto solo tenía 17 años de edad y Luis Alberto tenía 33. A ambos le arrebataron la vida a muy corta edad. La razón, transportaron a la parroquia de la villa ejemplares del periódico Evita Montoner. Norberto Hugo Palermo nació el 3 de julio de 1954 en Parque Patricio. Vivía en una casa inmensa entre Rambau y Massa, con 2 patios y un enorme terreno al fondo. A los 3 años empezó a ir a un jardín de infantes que había en la iglesia de San Bartolomé. Desde pequeño ya era socio del Globo. En 1971 comenzó a militar en el frente de la lucha de secundarios. Desde allí combatía en el clima opresivo que se vivía en las escuelas y en el país. Eran tiempos de dictadura y continuos golpes de Estado. Norberto desapareció con apenas 21 años, el 14 de octubre de 1975. De tanta tristeza, su mamá, Lidia, se enfermó gravemente y murió muy poco tiempo después. El papá de Norberto, Bruno, transformó su dolor en lucha. Pasados los años, formó una nueva pareja y nacieron sus hijos menores, Jorge y Juliana, quienes acompañan a Bruno todos los jueves a la ronda con las madres de Plaza de Mayo y cada 24 de marzo, a las marchas por la memoria, la verdad y la justicia. Pero ellos dos no fueron los únicos. También recordamos a Pablo Reguera, José Sanabria, Jorge Guerra, Daniel Vázquez, Eduardo Vicente y Oscar Olliro, quienes dejaron una huella imborrable en defensa de nuestro pueblo, todos socios de Huracán, y en su penosa ausencia se les reconoció con un carnet de socio entregado a sus familias. Ellos pagaron con sus vidas o con sus ausencias para que esta lucha en verdad, memoria, verdad y justicia no quede olvidada. El viejo basómetro Avenida La Plata. En 1930, antes de la primera dictadura militar que derrocó al presidente de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen, el presidente de San Lorenzo Almagro, Pedro Videgain, tenía preparado un anteproyecto con la intención de convertir al gasómetro en un estadio de cemento. Pero por su condición de diputado de la UCR, fue detenido y llevado a Ushuaia para quedar en prisión junto a Yrigoyen. Su sueño quedó atrapado por las balas que le dieron la presidencia a José Uriburu. En 1956, el entonces presidente de San Lorenzo, Luis Traverso, de reconocida filiación justicialista, presentó un ambicioso proyecto para construir en la Avenida La Plata un estadio olímpico con capacidad para 125.000 personas. La obra se financiaría con un eventual crédito estatal del gobierno de Juan Domingo Perón, pero el golpe de 1975 terminó de sepultar esa hipotética chance. En 1971, durante el gobierno de facto del general Lanús, la municipalidad estableció una ordenanza para construir una autopista por encima del estadio de San Lorenzo. Se hablaba de partir el estadio a la mitad con la apertura de la calle Benito Díaz. El 24 de marzo de 1976 fue derrocada Isabel Martínez de Perón y asume el general Jorge Rafael Videla, bajo el lema del proceso de organización nacional. Al poco tiempo, el brigadier Osvaldo Cacciatore asumió como intendente de la capital federal. El 20 de junio de 1977, las madres de Plaza de Mayo realizaron su primera aparición en un acto público, en el gasómetro de la Avenida La Plata. En medio de la dictadura y la desaparición de miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes, el periodista, relator y vocero de la dictadura, José María Muñoz, intimó a las autoridades del ciclón desde sus micrófonos. El brigadier, el Cacciatore, está muy disgustado con el club por la permanencia de su predio de Avenida La Plata.
En 1981, Cacciatore tuvo 7 reuniones con el presidente de Cali, Vicente Bonilla, y lo presionó para que el club apure su salida de Avenida La Plata. En 1979, al Club Atlético San Lorenzo de Almagro fue víctima del terrorismo de Estado que gobernó la Argentina a sangre y fuego durante el periodo comprendido por los años 1976 y 1983. El club fue coaccionado y presionado, generando un proceso de desestabilización que ocasionó el despojo de su estadio, su club y gran parte de su masa societaria. En 1979, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro fue víctima del terrorismo de Estado que gobernó la Argentina. El plan contó con la complicidad de la dictadura, el establishment económico, periodístico, la AFA y parte de su dirigencia. En 2021, 43 años después de que el viejo gasómetro cerrara sus puertas, San Lorenzo volvió a Boedo. Demostró que no existen utopías y entre abrazos, llantos y risas con barbijos, la ciudad reparó el mayor daño histórico que se le hizo a un club. Esto es solo un ejemplo de lo que se logra cuando la gente se une por su club, porque los clubes son de la gente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy les voy a contar un poco sobre la historia, más que nada sobre el fallecimiento de Jorge Cafrune. El misterioso final del cantor y guitarrero. Jorge Cafrune, folclore y militancia. Nació en Pericó, Jujuy, el 8 de agosto de 1937. Criado por una familia que combinaba las costumbres gauchescas con los orígenes árabes. Fue el 31 de enero de 1978, en pleno apogeo militar, cuando emprendió cabalgata en su montado blanco, con el objetivo de llegar al pueblo natal de José de San Martín, Yapeyú. Llevaba consigo un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer, ciudad francesa donde falleció el libertador. Durante su recorrido por la ruta 27, una camioneta, al mando de un tal Héctor Díaz, arremetió a Cafrune y a su compañero, cuyo caballo, cuando se paró, clavó sus patas en el pecho del cantor, causándole 10 fracturas en sus costillas y algunas se clavaron en sus pulmones. El tiempo le jugó en contra y llegó sin vida al hospital de Tigre. Contaba también con traumatismos de cráneo. Estrella deja que cante, deja que quiera como yo sé, dice uno de sus himnos del folclore argentino. ¿Quién iba a pensar que cantarla podía condicionar su vida o su muerte? Fue en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, cuando a pesar de estar advertido de que era peligroso hacerlo, cantó para su pueblo Samba de mi Esperanza. Porque él mismo dijo, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. En épocas donde expresarse era un delito, donde cantar era una condición para llevarte arrestado o para que te maten. En el cruce de las juntas, 2 sobrevivientes del centro clandestino La Perla declararon escuchar que el teniente primero, Carlos Villanueva, fue quien dispuso la muerte del cantante. Según los testigos, sus palabras fueron: Cafrune es más peligroso con sus palabras y sus canciones que un ejército con sus armas. Hay que darle un escarmiento. A este tipo hay que matarlo. La muerte de Jorge sin duda marcó un antes y un después en la música y en el folclore. Algunos insisten en que fue un accidente, que nada fue planeado y que le pudo pasar a cualquiera. Otros opinan que fue un asesinato previamente planificado. Nada comprueba una cosa ni la otra. Lo que sí está claro es que el folclore, desde ese entonces, se volvió más fuerte, más visible, más nacional y más libre. Muchas gracias, y para cerrar quiero decir unas palabras que pensaba justo escribiendo esto y leyendo un poco sobre la información, y es que la música, el folclore, cualquier tipo de música, en este caso estoy hablando de folclore, ¿qué sería de nosotros, de varios que están acá presentes, sin la música, sin el bailar? En mi caso, el bailar es una forma de expresarme, y en estas épocas estaba totalmente prohibido. Entonces, quiero que para nosotros, los que hicimos este trabajo, para los jóvenes y para todos los presentes, que he grabado que hoy en democracia lo podemos hacer,
lo podemos vivir y tenemos que mantenerlo y luchar por eso. Muchas gracias. Cuando uno recuerda la dictadura militar argentina en 1976, piensa en la guerra de Malvinas, la muerte y los desaparecidos. Lo que mucha gente no sabe es que estos hechos desgarradores no solo pasaron en las grandes ciudades, sino también, en forma indirecta o indirecta, afectaron a muchos pueblos y comunidades pequeñas donde hubo vecinos como un hermano. En nuestra pequeña localidad, llamada Coronel Dorrego, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde su mayor fuente de trabajo es generado por la ganadería y la agricultura, la producción de olivos y aceites, y cuenta con 14.500 habitantes. La calidez humana se hace sentir en cada rincón. Nos conocemos todos, al punto de ponernos sobrenombres que nos van a acompañar toda nuestra vida, sin ninguna mala intención. Al contrario, es una forma de distinguirse. Como dijo Juan Sazurán, en los pueblos la gente es adjetiva. Por ejemplo, negro, ruso, cabezón, entre otros apodos. Hoy vamos a hablar de un suceso muy doloroso relacionado a la desaparición de seres queridos que tocó una familia muy conocida por nuestros torreguenses, apodado como los Turquitos. Ellos eran Carlos Emir Ayú, Carlos César Ayú, su esposa Beatriz Ronco de Ayú, María Concepción Ayú, su esposo Rafael Cayeri y su hijo Claudio Néstor Cayeri Ayú, de 2 meses. Un integrante de la familia de los desaparecidos, Carlos Ayú, en sus tiempos libres escribía poemas. Una vez encontrado por sus hijos, editaron un libro llamado Versos Aparecidos de la editorial Nueveju. La tristeza es una figura de humo, muy cierta por cierto. La tristeza es una niña vestida de otoño, un encuentro común aunque no la busco. La tristeza es un pedazo de cielo tras la ventana pequeña de una celda, es morir y no ver el triunfo. Carlos Ayú, abril del 75. Contaremos desde 3 puntos de vista lo que fue la dictadura, cómo afectó a la familia Ayú. Por un lado tenemos el contexto histórico, por el otro el de sus amigos y por último de su familia. Inocencia hubo por confiar en ellos. Todos fueron estos por creerse inmortales. La historia se cuenta para que el olvidado no quede y se conmemora por los que no pueden. Julay Mena de Sexto F. La situación vivida por la familia Ayú durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 constituye un caso único en el país, ya que al promediar el año 1977 fue devastada impiadosamente por el aparato represor de la dictadura. Esto lo contaba el profesor Fabián Barda, historiador bonaerense, al referirse a la historia de esta familia. El 9 de junio de ese año fueron secuestrados en Los Hornos, barrio de la ciudad de La Plata, a las 5 de la tarde. Ricardo Emir Ayú, su cuñada Beatriz Ronco de Ayú y su pequeño hijo Juan. El día 10 de junio de 1977, en La Plata, fue secuestrado Carlos Ayú, que iba acompañado de su hijo Ramón, quien también pudo ser recuperado por su familia. El 20 de junio de 1977 fueron secuestrados María Concepción Ayú junto a su esposo Rafael Cayeri y el hijo de ambos, que permanece aún desaparecido. En total, 5 adultos y un menor, cuya suerte sigue siendo un enigma. Nunca fueron vistos en centro de detención alguna. La madre de los 3 hermanos Ayú, María Salomón de Ayú, también fue secuestrada por el Dorrego el 15 de junio de 1977. Carlos César Ayú nació en la ciudad bonaerense de Coronel Dorrego el 17 de diciembre de 1949. Fue el mayor de 3 hermanos. Ferviente católico, fue monaguillo y miembro de la Acción Católica. Ya en su adolescencia conoció los Beatles y gritaba los goles de River Plate. Gran jugador de ajedrez y ávido lector, tenía a Emilio Salgari y Susan Tocán como uno de sus preferidos y solía conocer algún personaje de El Tony o D'Artagnan. Se casó con Beatriz Angélica Ronco, Bea, también desaparecida. Ya sentado en la ciudad de La Plata, se graduó de licenciado en Geología en la Universidad Nacional de esta ciudad, en la cual también fue profesor. Cuando comprobó que con la fe religiosa no alcanzaba para derrotar a las injusticias, se sumó primero al peronismo de base y luego fue militante del Frente Revolucionario 17 de octubre. Fue secuestrado en la vía pública de La Plata, en calle 8, entre 60 y 61, a las 9 de la mañana del día 10 de junio de 1977
2017 por las fuerzas conjuntas. El día anterior, en su casa de Los Hornos, en cercanías a la ciudad de La Plata, también fueron secuestrados su esposa Beatriz y su hermano menor Ricardo Emilio. Un viejo cuaderno, sobreviviente de la voracidad de la dictadura militar, ocultaba el amor de Carlos por la poesía. Aproximadamente 30 poemas de puño y letra de Carlos se escondían en ese cuaderno, siendo los mismos publicados por su hijo, Ramón, en el año 2007, bajo el nombre de Versos Aparecidos. Carlos sigue desaparecido y aún reclamamos justicia. Ricardo Emilio Pepe, para sus compañeros, hermano de Carlos César, y como él, nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, el 26 de febrero de 1952. Graduado en la Facultad de Prensa y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, donde lo conocían como el Turco. Con su pelo revuelto, desgarbado y sus lentes, destacaba por su inteligencia y su bonomía. Era el compañero inteligente y bonachón de su agrupación. Fue empleado en la sección de prensa del Ministerio de Obras Públicas platense, secuestrado, desaparecido, el 9 de junio de 1977, con otras 3 personas en Los Hornos, La Plata. Como su hermano Carlos, fue militante del Frente Revolucionario 17 de octubre. Beatriz Bronco, María, nacida en La Plata el 20 de septiembre de 1948, concurrió al Colegio Nacional de su ciudad natal y estudió profesorado de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Esposa de César Carlos Ayú, con quien tuvo 2 hijos, fue delegada sindical de los trabajadores no docentes y miembro destacado del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Militante del Frente Revolucionario 17 de octubre, con anterioridad había militado el peronismo de base, las Fuerzas Armadas Peronistas y el Movimiento Revolucionario 17 de octubre. Secuestrada, desaparecida en La Plata el 9 de junio de 1977, con su hijo Martín de solo 2 meses de vida y su cuñado Ricardo Emilio. María Concepción de Ayú. Nació el 8 de diciembre de 1955 en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba Marita y sus amigos Turca. Militaba junto a su esposo en la JUP. Sus compañeros lo llamaban Negrita y Rafa. Alrededor del 20 de mayo de 1977 nació su hijo, Claudio Néstor. La pareja y Emilio fueron secuestrados el 19 de octubre de 1977 en su domicilio del barrio Malvinas, en la ciudad de La Plata. María Salomón de Ayú, la madre de los 3 hermanos de Ayú, también fue secuestrada en Coronel Dorrego el 15 de junio de 1977, llevada a un centro clandestino de detención de La Plata y torturada. Recuperó su libertad a los pocos días. Él sabía que le iban a matar, sabía. Esto nos decía Carlos Madera, amigo de la adolescencia de Carlos Ayú, en una entrevista que no tuvimos. Mi vida está asignada con lo que pasó con Carlos y algunos otros compañeros. No es exageración, aunque no puedo comparar con ningún tipo de sufrimiento o experiencia, como la muerte misma que tuvieron ellos. Pero lo que sí, hay situaciones que nos marcan, porque nos fuimos testigos de ese mundo en tiempo real. El mundo cambió muchísimo. Pero con ustedes, los jóvenes, tenemos una coincidencia aunque hayan pasado 60 años. Es vivir como se piensa y no pensar cómo se vive. En aquella época todo era muy distinto. Todo estaba por verse. El mundo cambió. En nuestra adolescencia el mundo iba cambiando. De esa manera vivíamos. Hubo hechos que nos marcaron, pero la realidad de la juventud no ha cambiado. Cuando uno tiene 16 o 17 años, quiere cambiar las cosas. Las que le gustan y las que no le gustan. El joven quiere cambiarlo todo. En ese marco, nos cuenta Madera, con Carlos vivimos el mayor francés de 1968 que marcó al mundo. Vivimos Gusto, el festival de arte y música más recordado y bisagra de la historia, el inicio de la era hippie. Nosotros mirábamos los pensadores franceses, el cine francés, su rebeldía, jóvenes que querían cambiar el mundo desde ese lugar y afloraban pensadores, cineastas que nos iban marcando de a poco. Era una época que para hablar de una chica había que tener algo. ¿Qué algo? Conocimiento de cine, literatura, tener mucho chamullo, alguna cosa de qué hablar. Lejos de pensar todavía en la militancia política, aunque eran años muy duros, existía un lema de rebeldía muy acentuado, que como decía Pedro Pablo, prefiero tener el pelo suelto que la libertad de un pescador. ¿Rebeldía? ¿Por qué? Hoy sería impensado que la policía te mande a dormir o a cortar el pelo porque sí. Nos criamos en un mundo igual que ahora, pero con esas condiciones, continuó Madera.
Una sociedad mirando con prisma a unos locos que hacían cosas normales hoy por hoy, pero no en esa época. Escuchábamos los Beatles, jugábamos al fútbol, nos juntábamos en la plaza. Carlos era muy católico. Yo iba a la iglesia porque te dejaban jugar al fútbol y te daban la leche con facturas. Acompañaba a Carlos por sobre todo, hasta el monaguillo me llevó. Recuerdo que había un cura que jugaba con la pelota con nosotros y lo seguíamos mucho, aunque el tiempo nos dijo que ese cura no era lo que nosotros pensábamos. Fue un cómplice de la dictadura, que terminó la primera etapa de los diarios por su actuación en el 5º Cuerpo de Ejército. Se trataba del puro Aldo Vara. Era joven, entrador, nuestro compinche de nación católica. Nos decía que las cosas se podían cambiar desde la fe, y nosotros veíamos que a la luz de la realidad se luchaba con la muerte. Con esa edad, 13 o 14 años, éramos muy vulnerables en nuestro pensamiento. Carlos se dio cuenta que la fe católica no alcanzaba para controlar las cosas. Por eso fue a militar en la juventud peronista, dijo su amigo de la infancia. Les puedo asegurar que Carlos nunca tiró un tiro. Fue muerto por su acción social, lo que sintió toda la vida, cómo vivía, y nos enseñó quiénes estábamos cerca. Estuvo trabajando en los barrios de Tolosa, cercano a la calle, donde había pobreza, siempre acompañado por su esposa. En Dorrego, nosotros teníamos unos compañeros de apellido Randazzo, muy amigos, muy unidos. Ellos no iban a la iglesia porque su familia eran comunistas. Un día rompen las manos de Cristo que está en la entrada del pueblo y decían que la habían roto los comunistas. Un amigo lo repitió, odiando, molestando, a los chicos de Randazzo. Yo repito eso en la iglesia, el otro día llaman a mi viejo a la comisaría para tomarnos declaración por el atentado al Cristo. 11 años tenía yo. Alguien de la iglesia me escuchó y se lo comentó a la policía. Ese era el grado de admiración de parte de la iglesia y la sociedad por ese tipo de cosas. Pero pasaba aquí. Carlos era el tipo perfecto, buen hijo, buen estudiante, era el más adecuado de toda la barra, como se decía antes en el grupo de amigos. Y lo mataron los milicos. No estábamos en los partidos políticos, pero sí muy politizados. No llegué a lápices, no les mataron por el movimiento estudiantil. Después de 30.000 desaparecidos, y hoy aún se escucha en alguna diana. Sí, en algo andaban, pensaban, los mataban por pensar, por leer, por pensar en un país libre donde la palabra libertad no estaba tan mascareada como ahora. Aprendíamos mucho con Carlos, porque era muy inteligente. Personalmente, estoy vivo por estas cosas del destino. Viajé frustrado para estudiar a La Plata. Se terminó mi carrera y comenzó mi salvación. El mismo Carlos fue el que me había anotado en la Facultad de Bellas Artes. Me doy cuenta que si Carlos, por su rectitud, su aplomo, por el equilibrio que tenía, lo mataron, seguro que habría estado en el mismo lugar antes que él. ¿Cómo era Carlos? Un tipo muy pensante, muy estudioso, tronco para jugar al fútbol, un tipo callado, muy retraído. Era profesor de inglés antes de terminar la secundaria. En su último viaje a Dorrego estuvo en mi casa. Ramón era chiquito. Estuvimos en el living con mi familia, Danilo mi hijo, bebé también, y esa fue la última vez que lo vi. Me contó cómo estaba trabajando, cómo venía la cosa. Él sabía que le iban a matar, sabía. Porque Carlos habla mucho sin movernos de que la cosa se iba a terminar, y mal. Yo sé que sabía. Sin embargo, sigue la misma. Podría haberse tocado, no se achicó. Siguió fiel a lo que él pensaba. Había puesto toda su fuerza en la fe católica, pero eso fracasó con total éxito en él, porque no tuvo ningún resultado bueno. Por eso se volcó a la milicia política activa. Terminó como terminó, pero hizo lo que pensaba. Los Ayú era una familia de muy buen pasar en Coronel Dorrego. Eran dueños de una concesionaria de autos, cerealera, muy respetables, católicos, con toda la lógica pueblerina. El tío de Carlos había sido intendente del pueblo. Nosotros, agrega Madera, siempre al amparo de la generosidad de los turcos, como cariñosamente se los conocía en el pueblo, porque eran una familia muy generosa, llegando al punto de llevarnos a varios de los amigos de sus hijos de vacaciones en Mar del Plata, donde tenían una casa de veraneo. María, la mamá de Carlos, era una mujer incansable. Me duele mucho, incluso hoy en día, que gente muy cercana a la familia negó su vinculación con los Ayú, con los hechos consumados. Eso me duele mucho. Consultado por cómo se enteraron de su muerte, Madera nos cuenta que la versión era siempre la misma. Los chuparon los milicos, punto. Por eso se simplificaban las dos partes. Para unos, los milicos hicieron lo que tenían que hacer, matar a esos subversivos, una necesidad del país. Y para otros, los mataron los milicos, genocidas porque sabían que así iba a terminar. La cuñada teoría de los dos demonios, que utilizaron para justificar el terrorismo de Estado.
María siempre contaba que en su cautiverio, ya que también fue secuestrada, había escuchado la voz o los quejidos de Carlos, aunque nunca se pudo comprobar. María era la que le enseñó a pensar. Su padre era más reservado, tenía sus ideas, pero no las conocíamos. Un hombre muy contenedor. Su madre, por María, era una mujer muy luchadora, les enseñó a luchar por lo que pensaba. Ella también hacía un trabajo social muy importante en la iglesia de Barrio. Carlos y sus hermanos dieron la vida por lo que pensaban, una tremenda vocación humanística. Carlos era un tipo muy reflexivo, pero siempre hizo lo que quiso. El día antes de desaparecer, había estado repartiendo leche en un barrio humilde, cuando por su condición económica y su profesión de geólogo, podría haber estado tirado en un sillón mirando cómo pasaban las cosas. Murió como se lo propuso, demostrando la fuerza de unidad por sobre su propia vida, la misma que mamó en la fe católica. Mis abuelos de acá me decían que mi papá se andaba de viaje. Esto nos relataba y contaba Ramón Ayub, hijo de Carlos y Beatriz Romo, ambos desaparecidos en la última dictadura militar, como contaron. Mis papás eran militantes políticos, nos contaba Ramón, en una agrupación que se llamaba Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, se conocía como MR17. En esa época, la militancia política era casi parte de la cultura de los chicos de la edad de ustedes hasta los 27 o 30 años. Militar políticamente era como la norma. Lo que hoy podría ser otra costumbre, en esa época la militancia política era una costumbre. Y además era una forma de hacer política muy intensa. Ya hacia finales durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, las agrupaciones políticas y sindicales empezaron a ser perseguidas. Sabrán que existía una agrupación, la AAA y otras, que también perseguían, secuestraban y asesinaban a los militantes políticos o militantes sindicales. Una vez consumado el golpe, al año, mi mamá con mi tío, el hermano y mi papá, o sea su cuñado, van a la casa de una militante, una compañera de ellos en La Plata, en busca de unos donantes, unos panfletos. Cuando abren la puerta de la casa, los recibe la compañera, que no tenía militancia política. Además, dentro había un grupo de tareas, esperándolos. Un grupo de tareas es un grupo del Estado, ilegal, pero el Estado, que responde al Estado, que era el que se encargaba de secuestrar a los militantes políticos, y no solo a los militantes políticos, sino a aquellos que consideraban que eran peligrosos. Quiero recalcar esto porque, nos dice Ramón, la gravedad del asunto radical en que nadie estaba exento. No es que en un estado donde se practicaba terrorismo de Estado, si vos no militabas no ibas a tener problemas. Los podías tener aunque no milites. Nadie estaba exento. Hay una frase que siempre les cito a mis amigos, que un poco descree de la democracia o de los presos políticos. Siempre les cito unas palabras de Ibérico Sanchín, que fue uno de los milicos, y perdón que voy a usar estas palabras despectivas, no es hacia las Fuerzas Armadas, sino hacia las personas, no hacia el ejército de San Martín, sino hacia las personas que deshonraron, no solamente ese ejército, sino la vida y la historia de nuestra patria. Ibérico Sanchín decía, primero iremos por los militantes políticos, después iremos por los simpatizantes, después iremos por sus amigos, y después por sus familiares, y último vamos a ir por los más tímidos, por el simple hecho de ser tímidos. Y eso fue una clave. A mi mamá y a mi tío, los secuestran junto con la hermana de su compañera, que no militaba. Iban con mi hermanito, mi hermano ya recién nacido, que tiene 2 años menos que yo, Juan Martín, tiene 46, y a mi hermano lo llevan a la casa de mis abuelos, en La Plata. Al día siguiente desaparece mi papá estaba conmigo. Es una reconstrucción que hace mi hermano, que es que se encargó de reconstruir la historia en La Plata, y yo un poco la historia en Dorrego. Bajo tortura, mi tío lo llama a mi papá para encontrarse. En realidad era una trampa tendida para secuestrarlo. Fue el 10 de junio del 77. En una plaza lo secuestran, y a mí me dejan en una casa. Yo estaba con él. Me dejan en una casa que no es casualidad, era una persona que trabajaba en el servicio penitenciario bonaerense. Yo estuve aproximadamente unos 10 días para mi familia desaparecida, sin poder encontrarla. Con un agregado, mi abuelo, el papá de mi mamá, él no quería saber nada de que mi mamá estuviese con mi papá. Era una familia muy conservadora, sigue siendo. Mi abuela vive y tiene 101 años. Muy conservadora, muy antiperonista, muy de esa clase media que se creía aristocrática. Se creían de la clase alta, pero seguían trabajando. No querían saber nada con ese mediajo. Entonces, mi mamá me lleva a mí a que mi abuela esté conmigo cuando mi abuelo no estaba. Pero el encargado de salir a buscarme, el que tenía la fortaleza para salir a buscarme, fue mi abuelo materno Jorge Ronco.
pero no me podía reconocer. Entonces su búsqueda fue muy intensiva hasta que da con la casa. Sí, acá dejaron los chicos, le dicen. Mi abuelo me ve y no me reconoce, obviamente. Y mi abuelo le pregunta, ¿habla? ¿Dice algo? Sí, por ahí dice Ahona. Ahí mi abuelo lo relacionó con mi nombre y me reconoce. Así empezamos a vivir con mis abuelos. Yo el único recuerdo de mis padres que tengo será el mecanismo de defensa, no sé. Es un almuerzo acá, en esta casa, muy vagamente. En la casa de mis abuelos de acá. Yo tenía 2 años y 2 meses, pero no tengo recuerdos. Después de los años 2000, con la declaración de los crímenes de lesa humanidad, se pudo juzgar a todos aquellos que no habían sido juzgados. Pero en el medio hubo juicios de la verdad. Eran testimonios. La gente testimoniaba. Nosotros, nos cuenta Ramón, siempre pensábamos que mi tía Marita, su esposo y su hijo Claudio, que hoy tendría 46, habían sido secuestrados. Pero en esos testimonios, un bombero de la policía cuenta que en el domicilio donde ella vivía hubo un operativo, también de un grupo de tareas, que asaltó el lugar y lo prendió fuego. Dentro de la casa se encontraron con el cadáver de una mujer abrazada a su bebé, de aproximadamente unos meses de vida, y su marido. Como es el relato de un bombero, nosotros nunca pudimos corroborar científicamente si se trata de mi tía, mi tío político y mi primo, pero todo indica que sí. Los restos aún están desaparecidos y ellos son contemplados como desaparecidos por el hecho que científicamente no se puede comprobar dónde están, cuáles son sus restos. Pero con el relato de ese bombero, todo hace creer que ellos fueron asesinados en ese incendio. Para que se entienda el terror que significó en esa época, mi abuela María, la madre de mi papá, perdió a 3 hijos, se quedó sin hijos. Y no solo eso, mi abuela una semana después la secuestra, acá, en Dorrego. En Dorrego, nuestro pequeño pueblo, también hubo secuestros. Afortunadamente, si yo mal no recuerdo, acota Ramón, todas las personas secuestradas acá en Dorrego recuperaron su libertad. Pero mi abuela la secuestran en su casa. Entra por un restaurante, lindante a su casa, sobre calle Costa. Esto me lo contaba Juan Serra. Cortaron la calle con un 128 blanco. Entraron al restaurante mientras estaban todos almorzando. Cerraron la puerta, con fierros en la mano y dijeron: todo el mundo se calla la boca. A ver, el dueño, ¿cómo va para llegar a aquella casa? Con un fierro. Y pase por acá, los techos se comunican. La secuestraron y se la llevaron. La torturaron. Según cuentan, la secuestran y la llevan a La Plata. Las amigas de mi abuela relatan que la torturan para que mi papá cante. Mi abuela manifiesta que escucha una tos, y es la tos de mi padre, Carlos. Ella le cuenta a sus amigas en un pacto de silencio. A una de las amigas le cuenta que sufrió todas las torturas y vejaciones que ustedes se puedan imaginar, más siendo mujer. Mi abuela es dejada en la terminal, en La Plata, y vuelve a Dorrego. Yo la recuerdo siempre. Ella siempre se quedó con la esperanza de encontrar tanto a sus hijos como a su nieto. Porque ella no solo perdió todos sus hijos, sino también perdió a su nieto. Claudio todavía, aún hoy, está desaparecido. Ella siempre tuvo contacto con madres como con abuelas, nos agrega Ramón. Pertenecía a abuelas, pero en el año 1985, 8 años después de eso, mi abuela fallece. Y un poco la tragedia de mi familia, sobre todo de mi familia paterna, es que mi abuela fallece de tristeza. Estaba enferma y nunca se pudo recuperar. La abuela María fue una militante política. Ella nació en el Paraguay y se vino a Argentina exiliada por cuestiones políticas. Así que mi abuela lo llevaba en la sangre. Siempre muy católica. Y era la madraza. Siempre la recuerdo muy triste, imagínense. No sé si alguien ha pasado una circunstancia de haber perdido familiares o hermanos, pero podrán ver reflejado el sentimiento en esas madres. Sobre todo en esas madres. Y ahí mi abuela termina de perder todo su núcleo familiar directo, salvo mi hermano y yo. Nada más. Y ahí un poco empieza a transcurrir nuestra historia, o mi historia si quieren. Porque cuando fallece mi abuela, nosotros vivíamos en Dorrego. Mi abuelo queda solo. Y en esos arreglos de abuelos,
nos vamos a vivir a La Plata con los abuelos de allá. Nos trasladamos a La Plata. Mis abuelos de acá, de Dorrego, me decían que mis papás andaban de viaje. En principio, cuando éramos muy chiquitos, y mis abuelos de allá nunca nos ocultaron lo que pasó. Siempre supimos. Yo a mis hijos siempre les conté, de a poco, cómo había sido. Por suerte, como ellos nacieron en democracia como ustedes, están expuestos a nuestra historia. O sea, todo esto les va a llegar, de un lado u otro. Ahí transcurre nuestra infancia y nuestra adolescencia, marcadas por algo, por una sociedad con las cicatrices sin cerrar, todavía. Por la familia Yu, por los 30.000 desaparecidos, por la democracia, memoria, verdad y justicia. Nunca más. Bueno, ahora voy a presentar un tema que es sobre todo lo que pasó en la dictadura y nada, espero que les guste. Se cumplen 40 años desde el fin de la dictadura, época sombría, horrible, oscura. 40 años desde que eso se le puso fin, desde que los pibes lucharon por el boleto estudiantil. Y ahora me siento mucho más que satisfecho de vivir en honor a quien luchó por un derecho que a diferencia nuestra no tuvo tanta suerte, que silenciaron sus voces en vuelos de la muerte, que se alzan en la gloria, es de ellos la cima. Nuestros guerreros y estudiantes de Argentina, estoy seguro que nos miran desde arriba y que están compartiendo mate con nuestros pibes de Malvinas. 40 años en el que los días eran un tiempo, cuando el Falcon Verde fueron autorito, de esos 30.000 guerreros que se bañaron en gloria, que no están en el mundo pero sí en la historia. Para los chicos. Buenas tardes. Bueno, tiempos difíciles nos vuelven a tocar, donde la palabra democracia adquiere mucha relevancia y cada día que pasa pareciera que se va multiplicando esa importancia. La tarea que hicimos acá con Ramiro, digamos, no hay muchas palabras para decir porque está todo puesto ahí, simplemente agradecer y celebrar la instauración de la Escuela Artística de Recorrido, que es un espacio fabuloso para los chicos, para que los chicos se puedan expresar, puedan trabajar sobre un pensamiento crítico, interpelar, reflexionar sobre las cosas que nos pasan, que nos atraviesan. Y bueno, agradecer a Mauri, que es el director, a Valeria, que confiaron en mi trabajo, y a la gente que participó en el video, que la mayoría eran actores, Ángela, la única que venía en esa tarea, después los demás, Paula, Dante, Ariana, Valentino, Eric y Santiago, bueno, se sumaron a colaborar y muy agradecidos. Después, para finalizar,
Me gustaría destacar el trabajo que hace Ramiro, que le puso el pecho. El taller lo agarramos con muy poquito tiempo y yo les propuse, cuando se acercó Fernando también y Joaquín, a ver si le podemos dar una mano con el tema de la música. Dije, bueno, vamos con este tema. Él aceptó enseguida y con la condición, bueno, que hay que meterla, vamos a tener que venir fuera de horario, días extras a las clases, y él, la verdad que firme, le puso mucha garra y bueno, salió lo que salió. Muchas gracias a todos. No preparé nada, así que voy a hablar con lo que tengo en el corazón. Quiero agradecerle a mi familia, a todos los que me apoyaron, en especial a Mauricio y a Fabio. Muchas gracias, Fabio, por todo. Y nada, creo que eso sería todo. Bueno. La escuela de artística es un espacio, ¿no?, para los chicos, y aliento también a la nueva Dirección de Cultura que hagan este lugar tan lindo que tenemos un espacio para todos, pero sobre todo para los chicos, porque realmente es muy necesario. Cerca del desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener un tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Su muerto vivo está desaparecido. Se cumplen 40 años desde el fin de la dictadura, época sombría, horrible, oscura. 40 años desde que eso se le puso fin, de que los pibes lucharon por el boleto estudiantil. Y ahora me siento mucho más que satisfecho de escribir en honor a quien luchó por un derecho que, a diferencia nuestra, no tuvo tanta suerte, que silenciaron sus voces en vuelo de la muerte, que se alzan en la gloria, es de ellos la cima. Nuestros guerreros y estudiantes de Argentina, estoy seguro que nos miran desde arriba y que están compartiendo mate con nuestros pibes de Malvinas. 40 años en que los días eran un limbo, cuando el Falcón Verde era un autolindo. Esos 30.000 guerreros que se bañaron en gloria, que no están en el mundo pero sí en la historia. Gracias por los aplausos que son para los chicos, para la escuela de artística. Me llega al corazón, perdón. Sí, Mauri, gracias. Eugenia Di Paolo nos va a despedir, a la cual agradecemos la presencia de Dios, perdón, Eugenia de Dios. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, la parte más difícil porque realmente palabras finales, para haberme dejado sin palabras, voy a ser breve, no porque quiera, sino porque realmente ya lo han dicho todo. Yo la verdad que sumamente emocionada, orgullosa de estos docentes, de estos estudiantes, ¿no? Creo que no solo el momento que nos están recordando, sino la forma en que lo hicieron, el trabajo que hubo acá de investigación, de producción, cómo se plantaron frente a este escenario. Me parece que en realidad nos sigue dando orgullo todos los días ser docentes, elegir esta profesión, ¿no? La verdad que mientras estaba sentada ahí se me cruzaron tantas cosas
Este año nos llenamos de 40 de democracia, los proyectos de los chicos, de la micro Vale, porque la verdad que Artística estuvo presente en todo momento. Fueron tantas las cosas que nos atravesaron, todo lo que trabajábamos, todo lo que volvimos a aprender, recordar. Pero sin embargo es difícil todavía preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué estos 30.000 desaparecidos? ¿Por qué estas tan buenas personas, estas bellas personas, profesionales? ¿Qué hicieron tan mal para que alguien eligiera torturarlas, matarlas, sacarlas de su familia, hacer sufrir tanta gente? ¿Qué sentido tenía? Y lo que más me sigo preguntando es por qué un hombre, un puñado de hombres tan pequeño sigue teniendo la posibilidad esta, ¿no? de reprimir, de torturar, de matar. Creo que hoy más que nunca acá quedó demostrado por qué tenemos que defender esta democracia, por qué es importante tener esta democracia, por qué es importante que los chicos aprendan en la escuela que la política existe, que la política hay que vivirla, hay que participarla, que tienen que participar de la política. Y es así, nosotros en las escuelas no es como que se dice que picamos cabezas, sin embargo hay una historia que contar y hay una historia que no olvidar. Y eso es lo que se hace en la escuela, le guste a quien le guste. Y hoy acá quedó representado. Yo no digo que no haya que haber, no tengamos que tener diferencias, la diferencia tiene que existir, las diferencias tienen que estar, pero la diferencia nos tiene que decir si elegimos hacer un puente con escaleras, un puente con un ascensor, si elegimos producir de esta manera, de la otra, o cuál sería la mejor manera de llevar un pueblo, un distrito, un país adelante, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la diferencia, y las leyes y las normativas que nos tienen que regir tienen que ser las leyes y las normativas que definamos entre todos, que defina el pueblo. Por eso es importante que podamos conservar esta democracia, así que yo lo único que les pido es que no olviden nunca más este acto creo que cierra mucho de todo lo que nosotros queremos sentir, recordar, y lo único que les voy a decir es que todos recordemos que cuando fuimos a cuarto grado juramos defender la patria, y la patria es el otro. Bueno, esto es algo improvisado que hicimos nosotros, nadie lo sabía. Primero que nada, darle muchas gracias a todos los que están presentes por venir y por prestar atención. Muchas gracias a todo aquel que nos ayudó, y también queremos agradecer específicamente a nuestro profesor Fernando Dimas, que la verdad hizo que surja este grupo tan lindo. Y nada, queríamos pedirle que pase al frente y que reciba un regalo que hicimos, que cada vez que lo vea se acuerde del mejor grupo que nunca va a tener en un salón. Agua. No tengo palabras. Esos besos. Gracias.